me molesta tanto. ¿Ya está Junior Aguirre en Costa Rica? Junior Aguirre es analista internacional, los tenemos bien lejos allá, creo que en San José. Ojalá esté en San José. Al menos está en Costa Rica. Hola, Junior. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, efectivamente estoy en San José de Costa Rica. Bendito lugar, lugar precioso que conozco, es hermoso, es un lugar realmente extraordinario. Un buen lugar para vivir Costa Rica, entiendo. Sí, afortunadamente. Creo que se gozan de algunos elementos importantes a nivel político, jurídico y social que hacen del país un buen lugar para vivir. ¿Considera usted el país más estable de América Latina? En términos de gobernabilidad, de gobernanza, de respeto a los derechos humanos, de democracia. Creo que junto a Chile y a Uruguay, podríamos decir que somos de los tres países de Latinoamérica que gozan con, digamos, diferentes elementos de estos percentiles sociales, ¿verdad? A nivel económico, educativo y social. En lo que le podemos sacar un poco ventaja a estas naciones es que somos una democracia, digamos, más antigua, desde 1948, ininterrumpidamente, y desde esa fecha no tenemos ejército. Sí. Cuáles son? Quizás por eso tienen una democracia estable, porque no tienen ejército. Tienen una buena policía, pero no tienen ejército. Y esto es un gasto para el Estado, sin duda ninguna. Un ahorro, en su caso, para el Estado y un gasto para el resto de países. Yo sé que esta parte no viene al caso, pero Bolivia está a punto de ingresar, está de hecho en un proceso electoral que desembocará en un balotaje. Ustedes en Costa Rica, ¿cómo han conseguido consolidar una democracia plena donde se respeta el Estado de Derecho en todos los ámbitos? Sí, yo creo que fue a partir de los años 40, antes de la Mm, abolición del ejército, sí, eh, que se iniciaron una serie de reformas que en realidad empezaron en 1917 con las reformas de González Flores, luego sí, vinieron las sucesivas reformas de Calderón Guardia, que lo que hicieron fue crear, digamos, diversas instituciones que con el pasar del tiempo fueron consolidando el ideario institucional de nuestro país. Y estas instituciones eran o estaban enfocadas principalmente en el bienestar social. Se crea en los años 40 una universidad pública que hoy, al día de hoy, es la universidad a nivel, la primera universidad a nivel latinoamericano, que es la Universidad de Costa Rica, luego, perdón, latinoamericano no, centroamericano. sí. Luego tenemos también la creación de la Caja Costarricense del Seguro Social, que es la entidad pública que se encarga de brindar eh, y atender la salud de los costarricenses de manera gratuita, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, esas instituciones al final se fueron consolidando con las reformas calderonistas de los años 40. A eso se suma la abolición del ejército y a partir de ahí todo lo que se invertía en aquellos años en las Fuerzas Armadas se empieza a invertir en educación superior y en salud pública. Entonces, a partir de ahí es que se empieza a formar el ideario costarricense. Sin embargo, no estamos exentos de desafíos, ¿verdad? En esta época, una época donde lamentablemente el narcotráfico está haciendo tanta mella en la región, nosotros no hemos estado exentos de eso. Sin embargo, creo que precisamente esas instituciones y esa independencia de poderes que a veces cuesta mucho ver en América Latina, ¿verdad? A veces parece que el Ejecutivo quiere tener más poder que el Legislativo y viceversa. Sí. Esa balanza justa de poderes hace que confiemos los ciudadanos en que dentro de muy poco tiempo vayamos a tener soluciones efectivas para el problema del narcotráfico. Ese es un problema, es un cáncer para la sociedad global y naturalmente la ubicación de Costa Rica lo hace como una especie de portaaviones privilegiado para algunos cárteles del narcotráfico. Pero ese tema lo podemos tratar en otro momento. Vayamos al eje del asunto, que es el reconocimiento que el Estado palestino ha recibido, por ejemplo, de países importantes en el concierto político mundial, geopolítico mundial, como el Reino Unido y Alemania. ¿Cómo valora usted ese reconocimiento? Si es un reconocimiento formal, es un reconocimiento de postura, de postureo, o esto va a tener algunas implicaciones en la relación entre estos países, sobre todo el Reino Unido y Alemania con Israel.
Sí, hay varios elementos que tratar. Yo diría que dos específicamente. En primer lugar tenemos lo que es la diplomacia y la realpolitik, y por otro lado tenemos lo que esto va a significar para las futuras relaciones, ya no el reconocimiento de Palestina, sino las futuras relaciones del Estado de Israel. Ujú. Cuando digo que hay que hacer una diferencia entre la diplomacia y la realpolitik, es que lo que hicieron hace menos de 48 horas el Reino Unido, Portugal, Australia y creo que Canadá, si mal no me equivoco, ese reconocimiento forma parte de ese elemento que llamamos el elemento de la diplomacia o el elemento diplomático, que tiene que ver esto con mostrarse ante el mundo como democracias abiertas, democracias al diálogo, etcétera, etcétera. Sin embargo, luego por otro lado tenemos la realpolitik. Este reconocimiento no es más que un postureo que tiene como objetivo mostrar como la cara más amigable de estas naciones al mundo, porque en la funcionalidad no existe un Estado palestino. O sea, reconocieron algo que no tiene fronteras delimitadas, que no tiene un gobierno organizado, legítimo, que gobierne sobre un territorio específico, y los demás elementos, no me voy a detener en ellos, y los demás elementos que se requieren para que un territorio tenga la legitimidad de un Estado, ¿verdad? Continuidad territorial es otro de ellos, y aquí no lo hay. Es decir, cuando Keir Starmer dio su primer ministro británico, dio su speech ante el mundo sobre el reconocimiento del Estado palestino, no mencionó a qué organización política está reconociendo, no mencionó qué territorio es el territorio legítimo del Estado palestino. Entonces, vuelvo y repito, esto es simple y sencillamente diplomacia. La realpolitik es lo que, por ejemplo, hizo Bibi Netanyahu, que podemos estar en desacuerdo o podemos estar de acuerdo con él, ¿verdad? O sea, cualquiera de las dos. Y es decir que no va a existir un territorio palestino porque ellos van a anexar lo que se considera un territorio palestino. Esto es realpolitik en el sentido estricto de que Netanyahu no es que va a anexionar territorios, sino que es una reacción a la diplomacia de las otras naciones, que lo que se busca demostrar en ese contexto es que Israel y los políticos de Israel no van a dar dos pasos atrás cuando de manera unilateral se toman estas decisiones, porque al final quienes tienen que decidir, quienes tienen que decidir y quienes tienen que tomar ese posicionamiento son los actores que están implicados en este caso, que son Israel y Palestina, ¿verdad? Lo que sería el Estado palestino. El detalle es aquí que con quién te sentás, cuál actor legítimo dentro de Palestina puede tener las atribuciones para sentarse a dialogar en una mesa de negociaciones. Por un lado tenés a Hamas en Gaza y por otro lado tenés a la desautorizada Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania. Ahora, ha utilizado usted un concepto que a mí me parece muy importante para definir un Estado: legitimidad. ¿Qué es lo que le otorgaría a Palestina la legitimidad para un reconocimiento formal como Estado? Por ejemplo, como pasó con Kosovo, en un momento dado, ¿no? Claro, hubo una... Sí, salvando las diferencias, naturalmente. Claro, el primer paso para tener legitimidad obviamente es el reconocimiento. O sea, que te reconozcan como un interlocutor legítimo y que tengas, exactamente, y que tengas pues voz y voto en el concierto de las naciones. Bien. Esto no va a ocurrir porque al final, en la Asamblea General de Naciones Unidas, estoy seguro que creo que se está desarrollando hoy. Hoy empieza, sí. Claro, o sea, hoy vamos a ver uno y otro discurso favorable a el reconocimiento del Estado palestino, ¿verdad? Pero este reconocimiento carece de legitimidad por una sola razón, y es porque hasta que no pase por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la creación del Estado palestino, como ocurrió una vez, y esto es importante mencionarlo, en 1948 eso ocurrió. Se autorizó la creación de un Estado palestino, perdón, un Estado, no un Estado palestino, perdón, Israel. un Estado árabe y un Estado judío en la Autoridad Nacional Palestina, no, en el antiguo mandato británico de Palestina. Correcto. Eso ocurrió.
Luego ya lo que se vino, pues tendríamos que durar una hora acá conversando sobre ese tema. Pero lo que quiero decir es que esa legitimidad, que luego la legitimidad se transforma en algo muy importante, que es la soberanía, solo va a tenerlo y solo va a hacerlo cuando en el Consejo de Seguridad, las naciones que conforman el Consejo de Seguridad, las naciones permanentes, aprueben de forma unánime la creación de esto. Y como todos sabemos, esto no va a ocurrir mientras los Estados Unidos de Norteamérica sigan respaldando al Estado de Israel. Pero ese es como el elemento final de la creación de un Estado palestino. Lo primero es el reconocimiento de las naciones, eso es muy importante. Pero lo segundo, y casi lo más importante, ¿verdad? Porque lo tercero sería la votación en el Consejo de Seguridad, es que ambos interlocutores se reconozcan entre sí. Y eso es fundamental, que los palestinos reconozcan a Israel como un interlocutor legítimo y viceversa, que Israel reconozca a los palestinos como interlocutores legítimos. Eso está en un punto muerto por varias razones. Voy a mencionar las más simples y las que son más actuales. En primer lugar, los ataques del 7 de octubre ahorita mismo hacen, y la guerra que se está desarrollando posterior a esos ataques, ahorita mismo hacen básicamente imposible que esto ocurra. Y en segundo lugar, no es una observación, es una pregunta, ¿quién es el interlocutor del que representa a los 5 o 6 millones de palestinos que viven entre Gaza y Cisjordania? Ese es el mayor de los problemas ahorita. No hay con quién sentarse a negociar. Y es que esto es evidente cuando Starmer ni siquiera se atreve a decir que reconocen, por ejemplo, a la Autoridad Nacional Palestina, que sería como el actor como más legítimo en el contexto que estamos conversando. Starmer ni siquiera lo menciona. Las naciones que reconocen a Palestina, que reconocieron a Palestina, tampoco mencionan a la Autoridad Nacional Palestina. Bueno, pues que tampoco se reconoce, perdón, Junior, no se reconoce un gobierno estable palestino. Ese es el punto. Entonces, ¿cuál es el interlocutor legítimo para tener unas conversaciones, para delimitar fronteras, bueno, para llegar a todos los acuerdos que hay que llegar en un proceso de negociación? No existe. O sea, este paso que da estos estados, y yo quiero aclarar esto para todos los que nos están viendo, yo soy partidario de la creación de un estado palestino. Ha sido defensor de que esto tiene que ocurrir. El problema es que cuando se reconoce algo que no existe y que ni siquiera tiene una columna vertebral para poder formar un territorio, un estado, una nación, quienes se llevan ese respaldo cuando haces esto es la organización terrorista Hamás, porque le das a entender que sus objetivos o que parte de sus objetivos se están cumpliendo, que es a través del terrorismo y la guerra puedes tener reconocimiento internacional. ¿Quién iba a decir, o quién diría más bien, que, por ejemplo, Al Qaeda pueda tener legitimidad y reconocimiento después de los atentados del 11 de septiembre, por ejemplo, que lo reconocieran como un actor legítimo? A nadie le pasa eso por la cabeza, ¿verdad? Sin embargo, esto que hicieron estas naciones dándole reconocimiento a Palestina, al final ese crédito se lo termina llevando la organización terrorista Hamás. Ahora, evidentemente en el mundo, y este es un debate muy abierto que nos llevaría demasiado tiempo tratarlo de forma virtual, Junior, es el siguiente. Una nación, cuando se constituye, una nación tiene en común un pasado histórico, un presente histórico y un futuro histórico. Y todo esto está transversalmente unido a través de la cultura y de las identidades culturales y étnicas. Ok, Palestina tiene todos estos elementos. Sin embargo, no tiene una legitimidad política. Esta es la realidad. Existe una nación palestina porque existe una nación palestina. Esto es real. Pero no tiene una delimitación territorial que la pueda definir como Estado. Esto también es correcto. No tiene un gobierno, por lo tanto, no tiene una legitimidad política y diplomática con la cual sentarse en una mesa de negociación para un reconocimiento formal, en este caso, de un Estado invasor, que es Israel. ¿Es correcto? Entonces, cuando no es que haya una guerra
entre un Estado y otro Estado. Se está llevando a cabo una guerra, en muchos casos ecocida, porque quiere eliminar parte del medio ambiente que hay en la zona, problemas con el agua, abastecimiento de alimentos, etcétera, etcétera. Sí, hay un principio de ecocidio, hay un principio de memoricidio, porque el sionismo israelí quiere borrar cualquier memoria, cualquier rastro de la presencia palestina en la zona, y luego hay un genocidio. Estamos hablando de cerca de 500.000 de personas, la mayor parte de ellas civiles, asesinadas brutalmente. Entonces, el mundo... Medio millón. Sí, 600.000, ¿no? Más o menos. No, 64.000 es el número que se maneja. El otro día se presentaban cifras que llegaban más o menos al 500.000. Bueno, esto ya es absolutamente debatible. Pero a lo que quiero ir, Junior, y me gustaría que la audiencia también se apercibiera de esto, es que es un Estado contra un pueblo, no un Estado contra otro Estado, no un país contra otro país, no es Rusia frente a Ucrania. Es decir, es un Estado con un aparato militar absolutamente potente contra un pueblo. Un pueblo. Junior. Ok. Sí, usted mencionaba varios elementos y también apuntaba muy bien que no nos podíamos como precisamente en este espacio y en este contexto pues abarcarlos todos. Exacto, entonces me voy a limitar nada más a esto último que usted mencionaba. Efectivamente, sería innegable decir que el Estado que Israel, en comparación al territorio de Gaza, a estos territorios palestinos, es muchísimamente superior en todos los sentidos, ¿verdad? Militar, económico, social, en todos los sentidos, ¿verdad? Eso es una realidad. Yo quiero también apelar al pasado relativamente reciente, hace más o menos 25 años atrás, cuando en 1999, en la conferencia de Camp David, que llevaron a cabo Ehud Barak, primer ministro de Israel en aquel momento, también Bill Clinton, que era el que auspiciaba la reunión, y Yasser Arafat, que era el máximo representante de los palestinos en aquel contexto. En aquel momento, Barak y Clinton le dicen a Yasser Arafat: todo lo que estás pidiendo, absolutamente todo, te lo damos. Jerusalén Este como capital, número 1, ¿verdad? Número 2, reconocimiento de la tragedia palestina. Número 3, construimos un puente o un túnel de conexión entre Gaza y Cisjordania. Ahí tenés otro elemento importante. Indemnizaciones, retiro total en aquel momento Gaza todavía estaba ocupada por Israel, retiro total de Gaza y retiro total de Cisjordania. Salieron de la reunión con ese acuerdo y la respuesta de Yasser Arafat fue: no aceptamos ese acuerdo. Eran las fronteras de 1967 que tanto vimos hablar y que tanto vimos escuchar y citar por todo el mundo. Lo hizo esa vez Yasser Arafat. Luego lo volvió a hacer cuando Olmert le volvió a decir y le volvió a dar, le redobló la apuesta y le dijo: ok, aquí tienen su estado, por favor acepten. De nuevo volvieron a decir que no. Entonces, el fin no justifica los medios. Aquí no estoy diciendo que se justifique cualquier cosa que haya ocurrido que pueda ser por lo menos cuestionable, ¿verdad? Lo que quiero decir es que en repetidas ocasiones los palestinos, los representantes que tuvieron en algún momento, han tenido la oportunidad de tener un Estado. ¿Qué es lo que ha pasado lamentablemente? Bueno, podemos achacar, ¿verdad?, a malas decisiones y otros elementos característicos, ¿verdad? Sin embargo, es que leyendo, y ahí es donde voy a contestar lo que me estás diciendo, cuando Israel pelea con un Estado y pelea contra un pueblo. Israel ahorita mismo no está en una guerra con los palestinos, que lamentablemente sí están sufriendo las consecuencias de la guerra, indudablemente. La guerra es, y esto es lo que lo hace tan complicado, es contra una organización terrorista que tiene su estructura y su aparato militar, lamentablemente utiliza las instituciones que existían en Gaza, el subsuelo que existía, todo el aparato económico y social funcionaba en torno a Hamas, y por eso es que vemos lamentablemente, se me eriza la piel cuando veo las
estas tomas de algunos sectores de Gaza totalmente arrasados. Sí. Y es que, por supuesto, y eso tiene una explicación, por debajo del subsuelo hay cientos y cientos de kilómetros de túneles que forman parte del aparato militar de esta organización terrorista. Y ya para finalizar, que creo que es importante matizarlo, acabo de revisar muy rápido, Claro que sí. efectivamente, las cifras son 64.000 de 64.000. esta guerra, 64.000, y muy importante también matizar esto, ¿verdad? Esos No, no, por supuesto. 64.000 no diferencian, No. no diferencian entre civiles y militantes de Hamas, ¿verdad? Es importante matizarlo, y quien da esas cifras es el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamas. Yo creo que siempre es importante hacer esos matices Sí. para que la audiencia al final decida qué puede estar parcializado o qué no, qué puede ser real, qué no puede ser real, ¿verdad? Cuando la comunidad internacional y que evidentemente hay lecturas muy políticas y muy sesgadas, sobre todo ahora la causa palestina se ha convertido en una causa global. Daría la sensación de que ahora mismo es una de aquellas banderas, la bandera tricolor palestina, que tiene que estar presente en todos los escenarios, tanto públicos como privados. Esto a mí me parece muy duro, ¿no? Es decir, está instalado el problema, y hay que buscar una solución por la vía de la diplomacia. Cuando la solución es por la vía de la violencia, ¿cree usted que hay alguna oportunidad para poder negociar por la vía de la paz? La comunidad internacional como que se ha aplazado en este sentido a la hora de evitar este tipo de conflictos. Ruanda, Yugoslavia, Kosovo, Palestina ahora mismo, Gaza. Claro, ahí, ahorita no recuerdo bien el autor de la frase que dice de esta manera. Sí. La guerra es la extensión de la política por otros medios. Creo Sí. que era Clausewitz el que la dijo, Von ¿verdad? Clausewitz, sí. Exactamente, sí. Entonces, lamentablemente, la guerra es un elemento legítimo, porque inclusive la guerra puede ser legal o ilegal, y la guerra es reconocida en el derecho internacional y se tienen que cumplir ciertas reglas. Entonces, cuando se agotan, y vaya que en este contexto estaban agotadas, porque básicamente desde el 2001 estamos en un punto muerto, es decir, 24 años de estar en un punto muerto en cuanto al tema de las negociaciones. Y nunca mejor dicho, el arma política que se ha Correcto. utilizado ha sido la guerra. También la guerra, para bien o para mal, nos demuestra que posterior a ella, y esto es lo que debería ocurrir acá, posterior a ella, la guerra siempre trae acuerdos, algunos muy buenos, otros muy malos, ¿verdad? Pero siempre trae acuerdos. Entonces yo creo que lo elemental y lo importante en este contexto es que una vez que se termine esta pesadilla que es la guerra entre Israel y Hamas, pues de una vez por todas deberíamos de tener un acuerdo por ambas partes no solo de reconocimiento, sino también de desmilitarización, porque lamentablemente ahorita mismo Cisjordania está tomada no por la Autoridad Nacional Palestina, sino también por una serie de actores de organizaciones terroristas que quieren hacer de Cisjordania una Gaza 2.0. Es la idea. Es la idea. Y en esto tienen que decir, o algo van a tener que decir, por ejemplo, gobiernos como Irán. Entiendo yo. Así, sí, pero ahorita Irán es un actor que está completamente debilitado. Bueno, Vean que el debilitado por los ayatollah, ataques de hace unos meses, ¿no? claro, Pero su por eso lo presencia menciono. su presencia financiera respaldando a Hamas es una evidencia contrastada, ¿no? Sí, por supuesto, y no solo a Hamas, sino también a Hezbollah y a los Sí, de hutíes. acuerdo. Pero veamos que desde el ataque de la famosa guerra de los 12 días que realiza Estados Unidos e Israel, veamos que ni el ayatollah, ni los hutíes, ni Hezbollah han vuelto, bueno, los hutíes en En alguna que Yemen otra sí, ocasión, en pero Yemen sí, ahora en Yemen en sí, Yemen sí. exactamente, ahora en menor medida, pero la disminución dramática de la influencia de Irán en el famoso, depende de a quién le pregunto, uno le dicen el eje de la resistencia, otros el eje
Sí. del terror, ¿verdad? Dependiendo a quién se le haga la consulta. Irán ahorita mismo es un actor que está muy debilitado y que no se encuentra ni siquiera en capacidad de administrar a su propia población, porque no lo vemos a diario en los noticieros, pero todos los días hay o protestas, o crisis climáticas, o crisis políticas. Ahorita mismo Irán no está para meterse en ningún berenjenal, porque de lo contrario puede salir más perjudicado. Y esto, vuelvo y repito, lo vemos con el simple hecho que el ayatollah tenga más de 2 meses, casi 3 meses de no aparecer en la arena política iraní, es un indicio de que tienen, como las avestruces ahorita mismo, la cabeza debajo de la tierra. Junior, tengo una última pregunta. Hoy se inaugura y hasta el 29 de este mes la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Cree usted que el tema, estoy haciendo una pregunta que podría considerarse hasta retórica y estúpida, ¿cree usted que la Asamblea trate el tema de Palestina, el tema de Gaza, como uno de sus ejes principales? Sin lugar a dudas van a haber resoluciones en este tema y va a ser una de las principales discusiones. Si no es de las principales, va a ser la principal, sin lugar a dudas. Además, también vamos a estar preparados y vamos a ver, esto no me hace un profeta No, o, no. o lo que sea, pero vamos a ver cómo cuando Netanyahu vaya a ver su discurso, a dar su discurso, más de la mitad de las delegaciones presentes en ese momento se van a retirar de la sala donde Netanyahu va a dar su discurso, porque también es una forma de protesta, ¿verdad?, ante los desacuerdos que pueden haber entre naciones en relación al tema de la guerra. Pero volviendo a la pregunta, sin lugar a dudas va a ser el hilo conductor de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Junior Aguirre, un abrazo hasta San José, la bella Costa Rica. Gracias por su tiempo. No, gracias por la invitación, que estén Encantado, muy bien. encantado, encantado. Junior Aguirre, ustedes lo han comprobado perfectamente, un experto en temas de geopolítica internacional y en concreto de Medio Oriente. Permítanos 1 minuto 15 y enseguida regresamos. Nos hemos comunicado telefónicamente con Marcel Rivas, ex